Un ejecutivo de éxito atiende una llamada durante una reunión y escucha, del otro lado de la línea, la voz débil de su hija implorando por comida. La niña revela que lleva días encerrada, prohibida de alimentarse por la madrastra que esconde crueldad detrás de una elegancia impecable. Al rescatarla, el padre descubre un escenario de abuso silencioso, alimentado por control psicológico, manipulación y hambre. Lo que comienza como una llamada inesperada se transforma en una batalla por justicia, donde el amor de un padre enfrenta y desmonta una fachada de perfección. Si esta historia les interesó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y díganos desde qué ciudad nos están viendo. Continuamos. La sala de reuniones del 18º piso parecía flotar sobre la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, a través de los cristales espejados que iban del suelo al techo, era posible ver la inmensidad gris y palpitante de la metrópolis extendiéndose hasta donde los ojos alcanzaban. Edificios comerciales se mezclaban con antenas, viaductos cortaban el horizonte como cicatrices urbanas, y el tráfico allá abajo se movía en cámara lenta, formando un río denso de metal e impaciencia. Pero para los hombres y mujeres sentados alrededor de aquella mesa ovalada de madera noble, nada de eso importaba. Allí dentro, el mundo era hecho de números, proyecciones, metas trimestrales y expectativas que nunca dormían. Rodrigo Sampaio se ajustó la corbata mientras observaba el gráfico que subía en la pantalla de proyección. A los 42 años, él había conquistado todo lo que un joven ejecutivo de familia humilde podría soñar. Graduado en Administración por la UBA, con MBA concluido en tiempo récord, él escaló los peldaños de la empresa de tecnología donde trabajaba con una dedicación que rozaba la obsesión. Gerente regional, luego director de operaciones y ahora vicepresidente de estrategia. Su nombre era respetado, su teléfono sonaba a todas horas, su agenda estaba siempre llena. El éxito tenía un precio, y Rodrigo pagaba ese precio todos los días, sin cuestionar. A su lado, sentada con postura impecable, estaba Viviana Méndez, directora financiera y su principal aliada en las últimas presentaciones para los inversores internacionales. Ella hojeaba un informe extenso mientras el presidente de la compañía, un hombre de cabellos canosos y voz grave, hablaba sobre la expansión al mercado mexicano. Viviana ocasionalmente levantaba los ojos, anotaba algo en su tableta y volvía a concentrarse. Rodrigo admiraba esa capacidad de concentración. Él mismo se enorgullecía de poseer el mismo tipo de disciplina, esa habilidad de desconectar el mundo exterior y sumergirse completamente en el trabajo. La reunión ya duraba casi 3 horas. Café enfriado en tazas de porcelana blanca, sándwiches intactos en bandejas de plata, botellas de agua mineral alineadas con precisión milimétrica. Todo allí respiraba eficiencia, control, orden. Rodrigo abrió su carpeta de cuero italiano y sacó un conjunto de documentos que había preparado la noche anterior. Eran proyecciones financieras para el próximo semestre, escenarios optimistas y pesimistas, gráficos coloridos que mostraban crecimiento en todas las áreas. Él respiró hondo, preparándose para presentar cuando sintió el celular vibrar en el bolsillo interior del saco. Normalmente, él lo ignoraría. Reuniones de ese nivel exigían atención total, y Rodrigo tenía el hábito riguroso de silenciar el aparato antes de entrar en cualquier sala de conferencias. Pero algo en esa vibración insistente le incomodó. Quizás fuera intuición, quizás fuera solo un reflejo involuntario, pero él discretamente sacó el teléfono y miró la pantalla. El número que aparecía era desconocido, pero el prefijo era de Buenos Aires. Rodrigo frunció el ceño. Llamadas inesperadas rara vez traían buenas noticias. Él devolvió el celular al bolsillo, intentando retomar el foco. El presidente ahora hablaba sobre riesgos cambiarios, inflación en América Latina, variables que necesitaban ser controladas. Viviana anotaba frenéticamente. Rodrigo intentaba acompañar, pero la vibración volvió, esta vez más larga. Alguien estaba insistiendo. Él miró nuevamente. El mismo número.
Su corazón dio una leve aceleración y él sintió un malestar crecer en el pecho. No era común recibir llamadas repetidas así. Él pensó en su hija, Laura, de apenas 7 años. Pensó en la escuela, en algún accidente, en alguna emergencia médica. Pero no. La escuela tenía el número de Patricia, su esposa. Si hubiera algo mal, la llamarían a ella primero. Patricia. Rodrigo no le gustaba pensar en ella durante el trabajo. Casados hace 3 años, ellos mantenían una relación que, a ojos externos, parecía perfecta. Ella era elegante, educada, siempre bien vestida, siempre con las palabras justas en la punta de la lengua. Venía de una familia tradicional de Recoleta, estudió en colegios privados de renombre y tenía una red de contactos que impresionaba hasta a los más cínicos. Cuando Rodrigo la conoció, 2 años después de haber perdido a su primera esposa, sintió que había encontrado a alguien que podría traer estabilidad de vuelta a su vida y principalmente a la vida de Laura. La primera esposa de Rodrigo, Marina, había partido cuando Laura tenía apenas 3 años. Una enfermedad repentina, tratamientos que no funcionaron, esperanzas que se desvanecieron como arena entre los dedos. Rodrigo prefirió no guardar muchos detalles de aquellos meses sombríos en la memoria. Lo que importaba era que Marina se fue, y él quedó solo con una niña pequeña, una carrera exigente y un vacío que parecía nunca disminuir. Fue en ese contexto que Patricia apareció. Ella era amiga de una compañera de trabajo, participaba en eventos benéficos, frecuentaba los mismos círculos sociales que Rodrigo empezaba a integrar. La relación fue rápida, casi práctica. Él necesitaba una compañera, ella parecía genuinamente interesada. Se casaron en una ceremonia discreta, y Patricia asumió el papel de madrastra de Laura con una naturalidad que en ese momento pareció reconfortante. Pero había algo que Rodrigo nunca consiguió definir completamente. Una frialdad sutil en los ojos de Patricia cuando ella miraba a Laura. Una impaciencia velada cuando la niña pedía atención. Pequeños gestos que Rodrigo inicialmente atribuyó al proceso natural de adaptación. Al final, no era fácil entrar en la vida de una niña que aún llevaba la memoria de su madre biológica. Él se convenció de que, con el tiempo, las cosas mejorarían, y se sumergió aún más profundo en el trabajo, dejando que Patricia se encargara de la casa, la rutina de Laura. La vibración del celular volvió por tercera vez. Ahora, Rodrigo no podía ignorarla más. Él se levantó discretamente, murmurando un pedido de permiso que fue acompañado por miradas de leve irritación alrededor de la mesa. Salió de la sala de reuniones, cerró la puerta detrás de sí y caminó hasta el pasillo silencioso que daba a los ascensores. Atendió la llamada con un tono más seco de lo que pretendía. ¿Hola? Del otro lado de la línea hubo un silencio pesado, cargado, que hizo que el estómago de Rodrigo se contrajera. Él estaba a punto de colgar cuando escuchó una voz, pequeña, débil, temblorosa, una voz que él conocería en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. «Papá». El mundo se detuvo, el pasillo, los ascensores, el zumbido distante del aire acondicionado, todo desapareció. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Laura, hija, ¿eres tú? ¿Qué pasó?» La respiración de la niña estaba irregular, entrecortada. Ella parecía estar conteniendo el llanto, intentando ser valiente, pero fallando. «Papá, tengo hambre». Las palabras eran simples, pero cargaban un peso que Rodrigo no conseguía procesar inmediatamente. Él intentó organizar los pensamientos. «¿Con hambre? Pero ¿cómo así, Laura? ¿Dónde está Patricia? ¿No almorzaste?» «No, papá, no comí nada. Desde anteayer». El suelo pareció moverse bajo los pies de Rodrigo. Él apoyó la mano en la pared fría, intentando equilibrarse. «¿Cómo que desde anteayer? Laura, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?» «Estoy en mi habitación, papá. La puerta está cerrada con llave. No puedo salir». «¿Cerrada? ¿Con llave? ¿Quién te encerró ahí?» «La tía Patricia dijo que necesito aprender a comportarme, que soy terca, que gasto mucha comida.
Dijo que me quedaré aquí hasta que aprenda. Rodrigo sintió la rabia subir como una ola caliente y violenta. Él apretó el celular con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Laura, escúchame. Voy para allá ahora. ¿Me oyes? Te voy a sacar de ahí. Tranquila. ¿Está bien? Papá ya está yendo. Papá, se va a enojar. Dijo que si te lo contaba sería peor. La voz de la niña se estaba quebrando, y Rodrigo necesitó de toda su fuerza para no gritar. Él respiró hondo, intentando sonar lo más calmado posible. No va a ser peor, mi amor, lo prometo. ¿Usaste el celular de la casa para llamarme? Usé el de la empleada. Lo olvidó en la cocina. Pude salir rapidísimo cuando la tía Patricia salió. ¿Puedes estar a salvo hasta que yo llegue? Sí, papá. Entonces quédate ahí, ya estoy saliendo. No tardo nada. Rodrigo colgó y se quedó parado por unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su hija, encerrada en la habitación, sin comer, por orden de Patricia, la mujer, que él había traído a casa, a la que había confiado el cuidado de Laura, estaba haciendo aquello. Él sintió una mezcla de culpa, furia y desesperación. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a ese punto? Volvió a la sala de reuniones, interrumpiendo al presidente en medio de una frase. Todas las miradas se giraron hacia él, algunas sorprendidas, otras visiblemente irritadas por la intromisión. Disculpen, emergencia familiar. Necesito irme ahora. Viviana levantó las cejas preocupada. Rodrigo, la presentación está programada para dentro de 15 minutos. Los inversores ya están llegando. Lo sé. Disculpen, pero es urgente. Viviana, ¿puedes cubrirme? Pero Rodrigo... Él ya estaba saliendo, tomando la carpeta, el saco, las llaves del coche. No había tiempo para explicaciones, no había espacio para negociación. Su hija lo necesitaba, y nada más importaba. El camino hasta el estacionamiento fue un borrón. Él entró en el coche, encendió el motor y salió disparado, ignorando los límites de velocidad, cortando el tráfico con una urgencia que rozaba la desesperación. La casa quedaba en un barrio privado en la zona sur, a unos 40 minutos de allí en condiciones normales. Rodrigo hizo el recorrido en 25, pasando, semáforos en amarillo, acelerando en rectas, con el corazón latiendo desacompasado. Mientras conducía, su mente disparaba. ¿Cómo no vio las señales? En los últimos meses, Laura estaba más callada, más retraída. Él lo atribuyó a la timidez natural, al proceso de crecimiento. Pero ¿y si fuera más que eso? ¿Y si ella estuviera intentando pedir ayuda y él, demasiado ocupado con hojas de cálculo y reuniones, no estuviera escuchando? Rodrigo recordó las pocas comidas que hacía en casa. Patricia siempre servía platos elaborados, pero Laura comía poco. Él pensaba que era falta de apetito infantil. Ahora, la verdad, dolía como una puñalada. ¿Será que le impedían comer? ¿Será que aquello ya sucedía desde hacía más tiempo y él simplemente no lo había notado? Llegó al barrio privado, pasó por la garita sin detenerse, saludando rápidamente al guardia confundido, y estacionó frente a la casa de forma torcida, ocupando 2 plazas. Bajó del coche y corrió hasta la puerta principal. Usó la llave, entró. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, opresivo. El olor a flores frescas venía del arreglo en la mesa del recibidor. Todo estaba impecable, limpio, organizado, pero esa perfección ahora parecía una máscara grotesca escondiendo algo podrido. ¡Patricia! Él gritó su nombre, subiendo las escaleras de 2 en 2. Llegó al pasillo del segundo piso, donde estaba la habitación de Laura. La puerta estaba cerrada. Rodrigo intentó abrir, pero estaba cerrada con llave, cerrada por fuera. Él sintió la bilis subir por la garganta. «Laura, Laura, soy papá, estoy aquí». Del otro lado, él escuchó un movimiento débil, un arrastre de pies pequeños. La voz de la niña llegó amortiguada, casi inaudible. «¿Papá?» «Sí, mi amor, estoy aquí. Voy a abrir esa puerta, ¿está bien?» Rodrigo miró alrededor, buscando la llave.
No estaba colgada en el lugar de costumbre. Él bajó corriendo, fue a la cocina, revolvió cajones. Nada. Volvió al pasillo, miró encima del marco de la puerta, dentro de jarrones decorativos. Fue cuando escuchó pasos tranquilos viniendo de la suite principal. Patricia apareció, vistiendo un conjunto de sastre beige, cabello recogido en un moño perfecto, maquillaje ligero y expresión serena. «Rodrigo, qué sorpresa. No sabía que vendrías a casa ahora». La voz de ella era tranquila, casi dulce, pero los ojos tenían algo diferente, algo frío, calculado. «¿Dónde está la llave de la habitación de Laura?» Patricia inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera lidiando con una situación banal. «Está en su habitación porque se estaba portando mal. Necesita aprender límites, Rodrigo. No estás aquí todo el tiempo para ver con lo que yo lidio». Él dio 2 pasos en dirección a ella, y Patricia instintivamente retrocedió. «Cerraste a mi hija en su habitación, sin comida, por 3 días». Ella suspiró, como si estuviera lidiando con un malentendido comprensible. «No fue exactamente así. Ella es dramática. Sabes cómo son los niños. Exageran todo. Comió solo que no tanto como quiere. Está acostumbrada a ser mimada». Rodrigo sintió la rabia explotar, pero se forzó a mantener la voz controlada. «Dame la llave. Ahora». Patricia cruzó los brazos manteniendo la postura altiva. «Estás exagerando. Esto es educación, Rodrigo. Disciplina. Algo que deberías apoyar en lugar de socavar». Él avanzó, tomó el bolso que estaba en la mesita de noche junto a ella y lo revolvió. Patricia intentó protestar, pero él la ignoró. Encontró un manojo de llaves, las tomó y corrió de vuelta a la habitación de Laura. Probó varias hasta que una encajó. La puerta se abrió. Lo que vio lo hizo dejar de respirar por un instante. Laura estaba sentada en la esquina de 1915, la habitación apoyada en la pared, abrazada a una muñeca de trapo que había sido de su madre. Estaba demasiado pálida, con ojeras demasiado profundas para una niña de 7 años. El rostro fino, los labios resecos, los ojos grandes y asustados. La habitación, que debería ser un refugio colorido, estaba sofocante, con las cortinas cerradas, sin luz natural. Había juguetes en los estantes, pero todos intactos, como si fueran solo decoración. Rodrigo se arrodilló frente a su hija, tocó su rostro frío y sintió las lágrimas quemar sus propios ojos. «Mi amor, ¿qué te hizo?» Laura miró hacia la puerta, donde Patricia estaba parada, observando la escena con una expresión que intentaba ser neutra pero fallaba. La niña dudó, con miedo. «Puedes hablar, Laura. Papá está aquí. Ella no te va a hacer nada». La niña empezó a llorar, bajito, agarrando la muñeca con fuerza. «Dijo que soy una carga, que gasto el dinero de la familia, que soy ingrata, que mamá se fue porque yo era difícil». Cada palabra era una cuchilla cortando el corazón de Rodrigo. Él abrazó a su hija, sintiendo el cuerpo demasiado delgado, demasiado frágil. «Nada de eso es verdad. No eres una carga. Eres lo más importante de mi vida. Tu madre te amaba más que a nada. Y yo también te amo. Lo siento mucho, Laura. Lo siento mucho por no haberlo visto antes». Él se levantó, llevando a la niña en brazos, y pasó junto a Patricia sin mirar. Bajó las escaleras, tomó el bolso con los documentos de Laura, la tarjeta del plan de salud, y salió de la casa. Patricia lo siguió, intentando argumentar, la voz empezando a perder la calma. «Rodrigo, estás cometiendo un error. Esto es una pataleta. Ella sabe manipular. Ya verás. Te va a engañar y te arrepentirás». Él puso a Laura en el asiento trasero, abrochó el cinturón y entró en el coche. Patricia golpeó la ventana. «Rodrigo, escúchame». Él encendió el motor y salió sin mirar atrás. Laura estaba quieta, agarrada a la muñeca, mirando por la ventana con ojos que ya habían visto cosas que ninguna niña debería ver. Rodrigo condujo directamente al hospital alemán, el mejor que conocía. Entró por la emergencia, pidió atención pediátrica urgente. El equipo médico fue rápido. Llevaron a Laura a una sala de exámenes, midieron los signos vitales, hicieron preguntas. Rodrigo respondió lo que sabía,
lo que había descubierto, lo que temía. La médica pediatra, una mujer de mirada seria y compasiva, regresó media hora después con un semblante que confirmaba los peores temores de Rodrigo. Señor Sampaio, su hija está deshidratada y desnutrida. Los exámenes muestran que ha pasado por privación alimentaria significativa en los últimos días. Hay señales de estrés emocional intenso. Vamos a necesitar internarla para hidratación y seguimiento. También recomiendo evaluación psicológica. Rodrigo tragó saliva intentando procesar. ¿Va a estar bien? Sí. Con los cuidados adecuados, la recuperación física es cuestión de tiempo. Pero el aspecto emocional va a necesitar atención. ¿Qué le pasó? Rodrigo contó. La médica escuchó con atención creciente, haciendo anotaciones. Señor Sampaio, esto constituye negligencia grave. Voy a necesitar activar la asistencia social del hospital y posiblemente a las autoridades competentes. Es protocolo en casos así. Rodrigo asintió. Sabía que aquello era solo el comienzo. Sabía que tendría que enfrentar una batalla legal, emocional, social. Pero miró a Laura, ahora acostada en una camilla, recibiendo suero, y supo que haría todo lo que fuera necesario. Esa noche, mientras Laura dormía bajo el cuidado del equipo médico, Rodrigo hizo una llamada. Buscó el nombre de un abogado de familia que una compañera de trabajo le había recomendado años atrás, en una conversación casual sobre divorcios complicados. Él no imaginaba que algún día necesitaría ese contacto. El doctor Marcelo Furtado atendió en la segunda llamada, escuchó el relato de Rodrigo con atención profesional y al final hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Señor Sampaio, lo que usted me ha descrito es grave, muy grave. Pero necesito ser honesto. Probar negligencia emocional y abuso psicológico es complejo, especialmente cuando la persona acusada tiene buena reputación y recursos. Vamos a necesitar pruebas sólidas, testigos, documentación. Va a ser un camino largo. Rodrigo miró a través de la ventana de la habitación del hospital, viendo las luces de la ciudad parpadear en la noche oscura. No me importa cuánto tiempo lleve. Quiero a mi hija protegida y quiero que la verdad salga a la luz. Entonces empezaremos mañana temprano. Prepárese, señor Sampaio. Esto va a cambiar su vida. Rodrigo colgó y volvió al lado de su hija. Sostuvo la mano pequeña y frágil y hizo una promesa silenciosa. Él no dejaría que eso pasara. No importaba el costo, no importaba el tiempo. Él lucharía por Laura, por la memoria de Marina, por todo lo que dejó escapar por estar demasiado ocupado para ver. Fuera del hospital, la ciudad seguía palpitando. Millones de vidas siguiendo sus cursos, ajenas al drama que se desarrollaba en esa habitación iluminada por luces fluorescentes. Pero para Rodrigo el mundo había cambiado completamente, y no había vuelta atrás. Laura abrió los ojos lentamente, aún somnolienta. Vio a su padre a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, esbozó algo que podría ser el inicio de una sonrisa. «Papá, te quedaste». Rodrigo apretó su mano con delicadeza. «Siempre me voy a quedar, Laura, siempre». Y, en ese momento, en medio del olor a hospital y al bip constante de los monitores, comenzó la reconstrucción de algo que había sido roto. Un vínculo que necesitaría tiempo, cuidado y coraje para ser restaurado, pero que, por primera vez en años, tenía una oportunidad real de florecer nuevamente. Mientras Laura volvía a dormir, Rodrigo se quedó allí, sentado en la silla incómoda, planeando los próximos pasos. Él sabía que por delante vendrían días difíciles, revelaciones dolorosas, confrontaciones inevitables, pero también sabía, con una certeza que quemaba en el pecho, que no se rendiría. No esta vez. Nunca más. La noche avanzaba, y con ella la promesa de un nuevo día. Un día que traería respuestas, batallas y, quién sabe, la justicia que Laura merecía. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la habitación del hospital, tiñendo las paredes blancas con tonos anaranjados. Rodrigo no había dormido. Pasó la noche entera allí, sentado en el sillón reclinable al lado de la cama de Laura,
observando cada movimiento de su hija, cada respiración, cada pequeño temblor durante el sueño. El equipo médico había pasado cada hora, verificando los signos vitales, cambiando la bolsa de suero, ajustando las mantas. Laura estaba estable, pero la fragilidad aún era visible en cada detalle de su pequeño cuerpo. Alrededor de las 6 de la mañana, una enfermera trajo café y medialunas. Rodrigo agradeció con un asentimiento de cabeza, pero no pudo comer. El estómago estaba cerrado, apretado por una mezcla de culpa y ansiedad que no lo dejaba en paz. Tomó el celular y vio 17 mensajes no leídos. La mayoría eran de Viviana, preguntando qué había pasado, si todo estaba bien, si él necesitaba algo. También había 3 mensajes de Patricia. No abrió ninguno de ellos. No quería leer, no quería saber. La simple idea de ver su nombre en la pantalla le hacía sentir una rabia que necesitaba controlar. A las 7:30, Laura comenzó a moverse. Abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz suave de la mañana. Miró alrededor, desorientada, hasta que sus ojos encontraron a Rodrigo. Él se levantó inmediatamente, se acercó y tocó su rostro con cariño. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo te sientes?» Laura intentó hablar, pero la voz le salió ronca. Rodrigo tomó un vaso con agua y la ayudó a beber pequeños sorbos. Después de unos instantes, ella consiguió responder. «Estoy mejor, papá. Mi cabeza todavía me duele un poco. La médica dijo que es normal, estabas deshidratada, pero ahora estás recibiendo suero y pronto te pondrás bien». Laura asintió, sosteniendo la muñeca de trapo que no había soltado ni durante el sueño. Rodrigo se sentó en el borde de la cama, eligiendo las palabras con cuidado. «Laura, necesito preguntarte una cosa, y quiero que seas sincera conmigo, ¿está bien? No necesitas tener miedo. No importa lo que digas, yo voy a estar de tu lado». La niña lo miró con ojos grandes y aún asustados. «Está bien. ¿Desde hace cuánto tiempo la tía Patricia te está haciendo esto? Encerrándote en la habitación, no dejándote comer». Laura desvió la mirada, jugueteando nerviosamente con el cabello de la muñeca. Tardó unos segundos en responder. «Hace tiempo, papá. No sé bien». Empezó despacio. Ella decía que comía demasiado, que me estaba poniendo gordita. Después empezó a decir que era maleducada, que no sabía comportarme. Ahí empezó a dejarme en la habitación cuando tú no estabas. Rodrigo sintió que el pecho se le apretaba. «Y nunca me lo contaste, ¿por qué?». Laura finalmente lo miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ella dijo que si se lo contaba te ibas a enojar conmigo, que ibas a pensar que estaba mintiendo, que me ibas a echar. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas, y Rodrigo la abrazó con toda la delicadeza que consiguió reunir. «Laura, yo jamás haría eso. Jamás. Eres mi hija. Te amo más que a nada en este mundo. Y lo siento mucho, mucho mismo, por no haberme dado cuenta. Debería haberlo visto. Debería haber prestado más atención. No es tu culpa, papá. Trabajas mucho. Eso no es excusa. Nada es más importante que tú, nada». Se quedaron así por un largo momento, abrazados, mientras el sol subía lentamente en el cielo de Buenos Aires y la ciudad despertaba a otro día frenético. A las 9, el doctor Marcelo Furtado llegó al hospital. Era un hombre de unos 50 años, cabellos canosos peinados hacia atrás, gafas de montura discreta y un traje azul marino impecable. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y tenía una expresión seria, pero no hostil. Rodrigo lo recibió en el pasillo, fuera de la habitación de Laura. «Señor Sampaio, buenos días. ¿Cómo está su hija?» «Estable. Los médicos dijeron que se recuperará físicamente, pero necesitarán acompañar el lado emocional». Marcelo asintió, sacando un bloc de notas de la carpeta. «Entiendo. Vine aquí para que empecemos a documentar todo. Necesitamos un relato detallado de lo que pasó, de todos los hechos que usted sepa, de cualquier cosa que pueda servir como prueba. También voy a necesitar hablar con el equipo médico, obtener copias de los informes y exámenes, y, si es posible,
Voy a pedir que una asistente social hable con Laura. Rodrigo asintió, aunque sintiera un apretón en el pecho al imaginar a Laura teniendo que revivir todo aquello. Es solo una niña. No quiero que esto sea demasiado traumático. Lo entiendo y lo haremos de la forma más sensible posible, pero es necesario, señor Sampaio, si queremos garantizar que su hija esté protegida y que la responsable responda por lo que hizo, necesitamos pruebas concretas. Su relato es esencial. Durante la mañana, Marcelo conversó con la médica que atendió a Laura la noche anterior, con el equipo de enfermería y solicitó acceso a los expedientes médicos. Todo fue registrado, fotografiado, archivado. Rodrigo observaba cada movimiento con una mezcla de alivio y angustia. Estaba haciendo lo correcto, pero sabía que aquello era solo el inicio de un proceso largo y doloroso. Alrededor del mediodía, una asistente social del hospital llamada Denise entró en la habitación de Laura. Era una mujer de apariencia amigable, cabellos rizados recogidos en una cola de caballo, y traía consigo un maletín con materiales lúdicos. Explicó a Rodrigo que hablaría con Laura de forma ligera, usando dibujos y juegos para que se sintiera más cómoda. Rodrigo aceptó salir de la habitación durante la conversación, a pesar de que cada fibra de su ser quería quedarse y proteger a su hija. Él esperó en el pasillo, caminando de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Marcelo estaba al teléfono conversando con alguien, anotando informaciones. Rodrigo miró el celular nuevamente y esta vez abrió los mensajes de Patricia. La primera era corta, enviada alrededor de la medianoche. Rodrigo, necesitamos hablar. Estás exagerando. La segunda, enviada a las 3 de la mañana. Sé que estás molesto, pero estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Laura es dramática. Siempre lo ha sido. La tercera, enviada a las 6 de la mañana. Si no vuelves con ella te arrepentirás. Yo también tengo mis derechos. Estoy casada contigo. Esta casa es mía. Rodrigo sintió náuseas, la frialdad calculada en las palabras, la falta total de empatía o preocupación por Laura, el intento de manipulación. Él bloqueó el número y guardó el celular. 40 minutos después, Denise salió de la habitación. Su rostro estaba más serio que cuando entró. Ella hizo una señal para que Rodrigo y Marcelo la siguieran hasta una pequeña sala reservada en el pasillo. Señor Sampaio, hablé con Laura. Es una niña muy inteligente y, lamentablemente, muy asustada. Lo que me contó es grave, muy grave. Denise abrió un cuaderno donde había hecho anotaciones y también algunos dibujos que Laura había hecho durante la conversación. Ella relató que la madrastra la encerraba en su habitación frecuentemente, a veces por horas, otras veces por días. Dijo que no podía tomar comida sola, que necesitaba pedir permiso y que muchas veces el permiso era negado. Dijo que era llamada con nombres ofensivos, que era comparada negativamente con otros niños, que era acusada de ser la culpable por la ausencia de su madre. Rodrigo cerró los ojos, respirando hondo para no perder el control. Denise mostró uno de los dibujos. Estaba hecho con lápices de colores, trazos infantiles, pero el contenido era perturbador. Mostraba una figura pequeña en una habitación oscura, detrás de una puerta con un candado dibujado. Del lado de afuera, una figura adulta de cabellos largos, vestido elegante, pero con una expresión que Laura había intentado representar como fría y distante. Ella dibujó esto cuando le pedí que mostrara cómo se sentía en casa. Dijo que esa es su habitación, y esa es la tía Patricia. Marcelo anotaba todo, haciendo preguntas puntuales. Denise respondió que Laura también mencionó a una empleada que intentó ayudarla, pero que se fue de repente. Rodrigo inmediatamente se acordó. Doña Celia, la empleada que trabajaba en la casa hacía años, desde antes de que Patricia llegara. Ella había renunciado algunos meses atrás, de forma abrupta. En ese momento, Patricia dijo que Celia había encontrado otro empleo mejor. Rodrigo no cuestionó. Una vez más, no cuestionó. Necesito hablar con Celia, ella puede tener información importante. Marcelo asintió. Voy a necesitar su contacto. Si ella testifica,
puede ser un diferencial enorme en el caso. Rodrigo tomó el celular y buscó en los contactos antiguos. Encontró el número de Celia y marcó. Sonó varias veces antes de que una voz cansada atendiera. ¿Hola? Doña Celia, soy Rodrigo. Rodrigo Sampaio. Disculpe, molestar. Hubo una pausa del otro lado. Señor Rodrigo, ¿todo bien? Doña Celia, necesito hablar con usted. Es sobre Laura. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Celia volvió a hablar, la voz estaba temblorosa. Señor Rodrigo, yo no puedo hablar de eso. Por favor, doña Celia, mi hija está en el hospital. Ella contó lo que estaba pasando. Sé que usted vio cosas. Necesito su ayuda. Celia empezó a llorar bajito del otro lado de la línea. Yo intenté ayudar, señor Rodrigo. Juro que lo intenté. Pero la señora Patricia me despidió. Dijo que si yo decía algo, iba a inventar que le robé. Tengo miedo. Rodrigo sintió que la rabia volvía a crecer. Usted no va a tener ningún problema, doña Celia. Lo prometo. Pero necesito que usted me ayude a proteger a Laura. Por favor. Hubo un largo silencio. Finalmente, Celia suspiró. ¿Dónde está usted? En el hospital alemán. ¿Puede venir aquí? Puedo. Voy ahora. Ella colgó, y Rodrigo sintió un destello de esperanza. Marcelo también parecía satisfecho. Si ella confirma lo que Laura dijo, tendremos un testimonio adulto, eso cambia todo. Mientras esperaban por Celia, Rodrigo volvió a la habitación de Laura. La niña estaba comiendo una sopa ligera que el equipo de nutrición había preparado. Ella comía despacio, con pequeñas cucharadas, pero al menos estaba comiendo. Rodrigo se sentó a su lado observando. ¿Te gustó la sopa? Está buena, papá. Hace tiempo que no como nada caliente. La simplicidad de la frase era devastadora. Rodrigo tragó el nudo en la garganta. De aquí en adelante vas a comer todo lo que quieras, a la hora que quieras. Lo prometo. Laura dio una pequeña sonrisa, y aquello fue suficiente para que Rodrigo sintiera que estaba en el camino correcto. Doña Celia llegó al hospital alrededor de las 3 de la tarde. Era una mujer de unos 60 años, baja, de cabellos canosos y manos callosas por el trabajo. Vestía ropa sencilla, una blusa floreada y unos vaqueros desteñidos. Cuando vio a Rodrigo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Rodrigo, ¿cómo está la niña?» «Ella va a estar bien, pero pasó por mucho». «Lo sé». «Yo lo vi». Marcelo se presentó y condujo a Celia hasta la misma salita donde había conversado con Denise. Allí, él explicó la situación, pidió que Celia relatara todo lo que vio y vivió mientras trabajó en la casa. Rodrigo se quedó al lado, escuchando cada palabra con una mezcla de horror y validación. Celia empezó despacio, eligiendo las palabras, pero luego las compuertas se abrieron. Ella contó que Patricia siempre trató a Laura con frialdad, pero que en los últimos meses la situación empeoró drásticamente. Empezó con pequeñas crueldades: negar un juguete, un postre, un paseo. Después, evolucionó a castigos desproporcionados. Encerrar a Laura en su habitación por horas porque había derramado jugo. Prohibir que bajara a cenar porque no había terminado la tarea a tiempo. Y finalmente, la privación alimentaria. Ella decía que la niña necesitaba aprender a controlarse, que se estaba volviendo caprichosa. Yo intentaba darle comida a Laura a escondidas, pero la señora Patricia lo descubrió. Me llamó entrometida. Dijo que estaba saboteando la educación de la niña. Al día siguiente, me dio una carta de despido y una cantidad de dinero. Dijo que si yo decía algo a alguien me iba a acusar de robo. Tuve miedo. Tengo familia que mantener. No podía arriesgarme. Rodrigo puso la mano en el hombro de Celia. Usted hizo lo que pudo, y ahora está haciendo lo correcto. Marcelo grabó el testimonio, hizo que Celia firmara un acta de declaración y garantizó que ella estaría protegida legalmente. Con aquello, el caso empezaba a adquirir contornos más sólidos. En los días siguientes, la situación se desarrolló rápidamente. Laura recibió el alta del hospital, pero Rodrigo no la llevó de vuelta a la casa. En su lugar,
Alquiló un apartamento amueblado en Palermo, un barrio tranquilo y arbolado, lejos de Patricia y de los malos recuerdos. Marcelo interpuso una acción judicial pidiendo la guarda integral de Laura, además de una medida de protección que impedía que Patricia se acercara a la niña. También formalizó una denuncia al Consejo de Protección de Derechos y a la Fiscalía, detallando el caso de negligencia y abuso. Patricia, por su parte, contrató a uno de los abogados más caros de Buenos Aires, un hombre conocido por defender causas imposibles y ganar. Él interpuso una contrademanda, alegando que Rodrigo estaba mintiendo, manipulando a su hija, usándola como arma en un supuesto conflicto conyugal inventado. Decía que Patricia era una madrastra ejemplar, que cuidaba de Laura con dedicación y que todo no era más que una exageración de una niña mimada. La batalla legal comenzó. Audiencias, declaraciones, peritajes. Rodrigo tuvo que apartarse temporalmente del trabajo, pidiendo licencia no remunerada. Viviana, su compañera de trabajo, asumió gran parte de sus responsabilidades y ocasionalmente llamaba para saber cómo estaba él. Rodrigo agradecía el apoyo, pero vivía en función de Laura y del proceso. Una psicóloga infantil, llamada Beatriz, fue designada por el tribunal para evaluar a Laura. Ella visitó el apartamento en Palermo, conversó con la niña en varias sesiones, aplicó tests proyectivos, observó la interacción entre padre e hija. Su informe fue claro. Laura presentaba señales de trauma emocional consistente, con abuso psicológico y negligencia. Recomendaba terapia intensiva y que la niña permaneciera bajo el cuidado del padre. Mientras tanto, investigadores del Consejo de Protección de Derechos visitaron la casa donde Laura había vivido. Examinaron su habitación, la despensa, los registros de compras. Encontraron exactamente lo que Rodrigo sospechaba. Una habitación montada como vitrina, llena de juguetes aún en sus embalajes, pero sin señales de uso real. La despensa estaba llena de vinos importados, quesos caros, alimentos sofisticados, pero nada adecuado para una niña. Recibos mostraban gastos altísimos en ropa de diseñador, tratamientos estéticos y decoración, pero prácticamente nada en artículos infantiles en los últimos 6 meses. La asistente social que acompañó la inspección relató además que la cerradura de la habitación de Laura era del tipo que solo podía ser abierta por fuera con llave. Un detalle que Patricia intentó justificar diciendo que era por seguridad, pero que la asistente consideró altamente sospechoso. Marcelo presentó todo esto al juez responsable del caso. Con cada nueva prueba, la narrativa de Patricia se desmoronaba un poco más. Pero ella no se rendía. Su abogado argumentaba que Rodrigo era un padre ausente, que trabajaba demasiado, que nunca estuvo presente en la vida de su hija, y que ahora quería usar a Laura para librarse de un matrimonio que no estaba funcionando. Fue durante una de las audiencias que Marcelo tuvo una idea. Él pidió una pericia técnica en la casa, enfocándose en los sistemas electrónicos. Patricia y su abogado protestaron, pero el juez aceptó la solicitud. Un perito en tecnología forense fue a la residencia y extrajo los registros del sistema de seguridad y del control biométrico instalado en las puertas. Lo que encontró fue devastador. Los registros mostraban que, durante los últimos 3 meses, la puerta de la habitación de Laura permanecía cerrada con llave por periodos de 5, 6, a veces 8 horas seguidas, siempre durante el día cuando Rodrigo estaba en el trabajo. El sistema de acceso biométrico de la cocina estaba configurado para bloquear la huella digital de Laura, impidiendo que ella entrara sola. Las cámaras de seguridad, que Patricia insistió en que no grababan por cuestión de privacidad, en realidad tenían una copia de seguridad automática en la nube que ella desconocía. El perito logró acceder. Las imágenes eran silenciosas, en blanco y negro, pero aterradoramente elocuentes. Mostraban a Laura intentando abrir la puerta de la habitación, empujando, golpeando levemente, rindiéndose. Mostraban a ella bajando las escaleras descalza, intentando abrir la puerta de la cocina, apoyando el rostro en el cristal,
mirando hacia la nevera del otro lado y volviendo derrotada. Mostraban a ella sentada en el suelo del pasillo, abrazada a la muñeca, esperando. Cuando estas imágenes fueron presentadas en el tribunal, el silencio fue absoluto. Ni el abogado de Patricia consiguió argumentar contra aquello. Eran pruebas incontestables, grabadas, fechadas, irrefutables. Marcelo también presentó otro descubrimiento perturbador. El historial de navegación del ordenador de Patricia, extraído con autorización judicial, mostraba búsquedas sobre control conductual infantil, efectos de la restricción alimentaria en niños, técnicas de disciplina extrema e incluso foros en línea sobre cómo lidiar con hijastros problemáticos. Todo apuntaba a un patrón premeditado, intencional. El tribunal marcó una última audiencia, donde Patricia sería escuchada directamente por el juez. Rodrigo estaba presente, sentado al lado de Marcelo, con el corazón disparado. Laura estaba en casa, bajo el cuidado de una niñera de confianza que Rodrigo había contratado. Patricia entró al tribunal impecable, como siempre. Vestido gris, zapatos de tacón, cabello perfectamente arreglado, maquillaje discreto. Pero cuando empezó a hablar algo cambió. El juez hizo preguntas directas confrontándola con las pruebas. Ella intentó mantener la compostura, pero la máscara empezó a resquebrajarse. Su voz se volvió más aguda, sus respuestas más defensivas, y entonces, presionada sobre los videos y los registros biométricos, ella explotó. Esa niña era un problema desde el principio, siempre queriendo atención, siempre llorando por su madre muerta, siempre mirándome como si yo fuera una intrusa. Yo solo quería que aprendiera a comportarse, a dejar de ser tan carente, tan pegajosa. Intenté educarla, pero es imposible. Su abogado intentó interrumpirla, pero Patricia no se detenía. Rodrigo nunca estaba en casa. Yo tuve que lidiar con ella sola todos los días, mientras él vivía en la oficina. Y ahora él quiere culparme. Ella es su hija, no mía. Yo no pedí ser madre de esta niña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Su abogado se cubrió el rostro con las manos. Marcelo miró a Rodrigo, y ambos sabían que aquello había sido el golpe final. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, pidió un receso. Cuando regresó, su decisión fue clara. Declaró a Patricia culpable de negligencia grave, abuso emocional y maltrato psicológico. Determinó que ella sería procesada criminalmente, prohibida de acercarse a Laura, y que perdería todos los derechos sobre la niña. Rodrigo recibiría la guarda integral y exclusiva. Patricia salió del tribunal escoltada, visiblemente afectada. Rodrigo se quedó sentado, procesando todo. Había ganado. Laura estaba protegida. Pero la victoria tenía un sabor amargo, porque nada de aquello traería de vuelta el tiempo perdido. Los días en que su hija sufrió en silencio, mientras él estaba demasiado ocupado para ver. Cuando regresó a casa, Laura estaba dibujando en la mesa del salón. Ella levantó los ojos y preguntó con la voz pequeña, «Papá, ¿la tía Patricia va a volver?» Rodrigo se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos. «No, mi amor, ella no va a volver nunca más. Estás segura ahora, y yo voy a hacer todo diferente, lo prometo». Laura abrazó a su padre, y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. La travesía había sido larga, dolorosa, pero necesaria. Y ahora, finalmente, podrían empezar a reconstruir, juntos. Los primeros meses después del juicio fueron un período de adaptación intensa. Rodrigo había tomado decisiones drásticas para reorganizar su vida, y cada una de ellas exigió coraje, renuncia y una determinación que él no sabía poseer hasta ser forzado a encontrarla. El primer cambio fue salir definitivamente de aquella casa en la que Laura había sufrido. El apartamento alquilado en Palermo era solo temporal, un refugio de emergencia. Rodrigo quería un nuevo comienzo, un lugar donde no hubiera fantasmas, donde cada habitación no cargara con malos recuerdos. Él buscó inmuebles en barrios tranquilos, con calles arboladas, cercanos a parques y escuelas.
Quería que Laura creciera en un ambiente ligero, seguro, donde pudiera finalmente ser solo una niña. Encontró un apartamento en Belgrano, en un edificio antiguo pero bien cuidado, con portería amigable y vecinos que parecían formar una pequeña comunidad. Tenía 3 habitaciones, un salón amplio con mucha luz natural y un balcón que daba a una plaza arbolada donde los niños jugaban los fines de semana. Cuando le mostró el lugar a Laura, ella caminó por las habitaciones vacías, tocando las paredes, mirando por la ventana y finalmente sonrió. Una sonrisa tímida, pero genuina. Para Rodrigo, aquello fue la señal de que estaba haciendo la elección correcta. La mudanza fue rápida. Rodrigo no quiso llevar casi nada de la casa antigua. Compró muebles nuevos, sencillos pero acogedores. Dejó que Laura eligiera los colores de su habitación, las sábanas, las cortinas, los cuadros para las paredes. Ella eligió tonos de azul y amarillo, colores que, según la psicóloga, representaban esperanza y ligereza. Rodrigo contrató a un pintor, compró estantes para los libros infantiles que empezó a adquirir y montó un rincón de lectura junto a la ventana con almohadones suaves y una luz tenue. Quería que esa habitación fuera un santuario para Laura, un lugar donde ella se sintiera protegida y amada. El segundo gran cambio fue en el trabajo. Rodrigo sabía que no podría continuar con la misma rutina frenética de antes. La empresa había sido comprensiva durante el proceso judicial, concediendo licencia y permitiendo que él se ausentara cuando fuera necesario. Pero ahora, con la guarda integral de Laura, él necesitaba algo más flexible. Pidió una reunión con el presidente de la compañía y fue directo al grano. Explicó que necesitaba reducir su carga horaria, trabajar más desde casa, estar presente en la vida de su hija. Sabía que aquello podría costarle su posición, sus bonos, quizás incluso su empleo, pero estaba dispuesto a aceptar las consecuencias. Para su sorpresa, el presidente fue comprensivo. Ofreció una reorganización de las responsabilidades de Rodrigo, permitiendo que él trabajara en régimen híbrido, 3 días por semana en la oficina y 2 en casa. Habría una reducción salarial, pero nada que comprometiera su estabilidad financiera. Rodrigo aceptó al instante. Viviana, que siempre fue una aliada silenciosa, asumió parte de las demandas más urgentes y se convirtió en una especie de puente entre Rodrigo y la dirección. Ella nunca cobró nada a cambio, nunca hizo que Rodrigo se sintiera en deuda. Solo dijo, una vez, durante un café rápido en el descanso, «Estás haciendo lo correcto. Tu hija te necesita. El resto lo resolvemos nosotros». Con la nueva rutina establecida, Rodrigo comenzó a experimentar algo que no experimentaba hacía años: presencia. Él llevaba a Laura a la escuela todas las mañanas, esperaba en la puerta al final del día, participaba en las reuniones de padres, conocía a los profesores, sabía cuáles eran las mejores amigas de su hija, qué materias le gustaban, cuáles la ponían más ansiosa. Descubrió que a Laura le encantaba dibujar, que tenía una imaginación fértil para inventar historias, que le gustaba observar pájaros en la plaza y darles nombres a cada uno de ellos. Pequeñas cosas que Rodrigo nunca había sabido, porque nunca había estado realmente presente. La terapia de Laura se convirtió en parte esencial de la rutina. Beatriz, la psicóloga que había evaluado a la niña durante el proceso judicial, continuó acompañándola 2 veces por semana. Las sesiones eran en una clínica cerca del apartamento, decorada con colores suaves y juguetes educativos. Beatriz trabajaba de forma lúdica, usando dibujos, plastilina, historias y juegos para ayudar a Laura a procesar el trauma. Rodrigo participaba en algunas sesiones, aprendiendo técnicas para lidiar con los momentos difíciles, como las pesadillas que aún despertaban a Laura en medio de la noche, o los episodios de ansiedad cuando ella se encontraba con puertas cerradas con llave o espacios cerrados. Hubo noches en que Rodrigo se despertó con los gritos ahogados de Laura. Él corría a su habitación, encendía la luz suave de la lámpara de noche y la encontraba agarrada a la muñeca de trapo, sudando, temblando, llorando. Él la tomaba en brazos, la mecía despacio, cantaba bajito canciones que Marina solía cantar y se quedaba allí hasta que ella volvía a dormir.
Eran momentos que partían el corazón de Rodrigo, pero también lo fortalecían. Cada noche que él conseguía calmar a Laura, cada vez que ella se dormía segura, en sus brazos, era una pequeña victoria contra el pasado. Beatriz explicó que la recuperación sería gradual. El trauma no desaparecía de la noche a la mañana. Había capas que necesitaban ser trabajadas, heridas emocionales que llevarían tiempo para cicatrizar. Pero ella también notaba progresos. Laura empezó a dibujar cosas más coloridas, más ligeras. En lugar de habitaciones oscuras y puertas cerradas con llave, empezó a dibujar jardines, perros, arcoíris. Empezó a sonreír más, a jugar con más espontaneidad, a hacer preguntas sobre el mundo alrededor. Pequeñas conquistas que, para Rodrigo, eran monumentales. Sin embargo, no todo era fácil. Laura aún tenía dificultades para confiar plenamente. A veces, cuando Rodrigo necesitaba salir para una reunión en la oficina, ella se ponía ansiosa, preguntando repetidamente a qué hora volvería, si estaba seguro de que volvería, si ella podía llamar si lo necesitaba. Rodrigo le compró un reloj infantil, le enseñó a leer las horas y empezó a dejarle notas por la casa con mensajes cariñosos y la promesa de que siempre volvería. Creó rituales, un abrazo de buenos días antes de salir, una llamada telefónica a media tarde, un abrazo de buenas noches antes de dormir, estructuras que le daban a Laura la seguridad de que no estaba sola, de que él no iba a desaparecer. La escuela también fue una pieza fundamental en la recuperación. Laura había cambiado de colegio después de la mudanza, y Rodrigo eligió una institución que tenía un enfoque humanizado, con clases pequeñas y profesores entrenados para lidiar con niños que pasaron por situaciones difíciles. La coordinadora pedagógica, Simone, fue informada discretamente sobre el historial de Laura y pasó a acompañarla con atención especial, sin que la niña se sintiera diferente de los otros niños. Laura hizo amistad con una compañera llamada Isabela, una niña alegre y habladora que la invitaba a jugar en el recreo, compartía meriendas y tenía una energía contagiosa. Rodrigo conoció a la madre de Isabela, Elena, durante una fiesta de la escuela, y las dos familias comenzaron a encontrarse ocasionalmente los fines de semana. Elena era divorciada, criaba a Isabela sola y entendía los desafíos de ser padre o madre soltero. Ella y Rodrigo intercambiaban experiencias, desahogos, risas sobre las travesuras de las hijas. No era una relación romántica, sino una amistad que traía ligereza para ambos. A medida que los meses pasaban, Rodrigo percibió que se estaba convirtiendo en una persona diferente, más paciente, más atento, más conectado con sus propias emociones. Él había vivido años en piloto automático, enfocado en metas profesionales, en conquistas materiales, en una idea de éxito que ahora parecía vacía y superficial. El verdadero éxito, descubrió, estaba en las noches en que Laura se dormía tranquila, en los dibujos coloridos que ella colgaba en la nevera, en los abrazos espontáneos que ella daba cuando él menos esperaba. Pero también había momentos de culpa intensa. Rodrigo se sorprendía reviviendo las señales que ignoró, las veces en que Laura intentó acercarse y él estaba demasiado ocupado para percibirlo, las conversaciones que nunca sucedieron porque él llegaba tarde y ella ya estaba durmiendo. La terapia no era solo para Laura. Rodrigo también comenzó a hacer sesiones con un psicólogo indicado por Beatriz para procesar su propia culpa, su luto por la pérdida de Marina y los errores que había cometido como padre. Fue durante una de esas sesiones que el psicólogo, un hombre tranquilo y directo llamado Pablo, hizo una pregunta que desestabilizó a Rodrigo. ¿Te estás castigando o te estás reconstruyendo? Rodrigo no supo responder de inmediato. Pensó por días en esa pregunta. Percibía que, en muchos momentos, estaba tan enfocado en compensar el pasado que se olvidaba de vivir el presente. Estaba tan preocupado en ser el padre perfecto que acababa exigiéndose demasiado, creando expectativas irreales y frustrándose cuando no conseguía alcanzarlas. Pablo lo ayudó a entender que ser un buen padre
no significaba ser perfecto. Significaba estar presente, ser honesto, pedir disculpas cuando se equivocaba, aprender de los errores y seguir adelante. Laura no necesitaba un padre perfecto, necesitaba un padre real, que la amara incondicionalmente, que la escuchara, que estuviera a su lado en los momentos buenos y malos. Esa percepción cambió la forma en que Rodrigo se relacionaba con su hija. Él empezó a permitirse errar. Hubo días en que perdió la paciencia porque Laura derramó jugo en la mesa por tercera vez. Hubo días en que llegó tarde para buscarla en la escuela porque una reunión se extendió. Pero en lugar de hundirse en la culpa, él conversaba con Laura, pedía disculpas cuando era necesario, explicaba que los adultos también cometen errores y seguía adelante. Y Laura, con esa sabiduría infantil que sorprende, aceptaba, perdonaba y continuaba. Rodrigo también empezó a hablar sobre Marina con más frecuencia. Al principio evitaba el tema, con miedo de despertar dolor en Laura, pero Beatriz lo animó a mantener la memoria de Marina viva de forma saludable. Rodrigo montó un álbum de fotos con imágenes de Marina, desde la juventud hasta los últimos días. Se sentaba con Laura, hojeaban juntos, y Rodrigo contaba historias sobre su madre, cómo a Marina le gustaba cantar mientras cocinaba, cómo tenía la manía de coleccionar conchas de la playa, cómo se reía a carcajadas, sin vergüenza, cuando algo la divertía, cómo amaba a Laura más que a nada. Laura escuchaba todo con atención, haciendo preguntas, sonriendo con algunas historias, llorando con otras, y poco a poco la figura de Marina dejó de ser un fantasma doloroso y se convirtió en una presencia suave, una memoria preciosa que conectaba a padre e hija en lugar de separarlos. Cierta tarde, mientras caminaban por la plaza cerca de casa, Laura preguntó: «Papá, ¿crees que mamá está orgullosa de mí?» Rodrigo se detuvo, se arrodilló frente a ella y sostuvo sus manos. «Estoy absolutamente seguro. Ella está orgullosísima. Eres valiente, inteligente, cariñosa, todo lo que ella soñó que serías». Laura abrazó a su padre, y Rodrigo sintió que en ese momento Marina estaba allí, con ellos de alguna forma, aprobando, sonriendo, en paz. Los meses se convirtieron en un año. Laura cumplió 8 años, y Rodrigo organizó una fiesta en casa, invitando a los amigos de la escuela, a Elena e Isabela, a algunos vecinos, e incluso a Beatriz, que se había convertido en más que una terapeuta, casi una tía para Laura. La fiesta fue sencilla, con decoración colorida, tarta de chocolate, juegos en el parque. Laura reía, corría, jugaba, y Rodrigo observaba todo desde lejos, con el corazón lleno. Doña Celia también fue invitada. Llegó tímida, trayendo un regalo envuelto con esmero. Laura la abrazó con fuerza, agradeciéndole por haber intentado ayudarla cuando nadie más veía. Celia lloró. Dijo que no merecía gratitud, pero Laura insistió. Para la niña, Celia había sido un rayo de bondad en medio de la oscuridad, y eso nunca sería olvidado. Al final de la fiesta, cuando todos ya se habían ido y Laura estaba exhausta pero feliz, Rodrigo la acostó en la cama, la cubrió con la manta y se sentó a su lado. «Papá, este fue el mejor cumpleaños de mi vida». Rodrigo sonrió tocando su rostro con cariño. «Todavía vamos a tener muchos otros, mi amor, muchos otros. ¿Y tú siempre vas a estar aquí?» «Siempre, Laura. Lo prometo». Ella cerró los ojos, sosteniendo la muñeca de trapo, y se durmió con una sonrisa en los labios. Rodrigo se quedó allí por unos minutos más, observándola dormir. Pensó en todo lo que habían pasado, en todas las batallas que enfrentaron, en todas las veces que casi se rindieron, pero siguieron adelante. Pensó en la fuerza de Laura, en su resiliencia, en la capacidad de perdonar y reconstruir. Pensó en su propia travesía, en las elecciones que hizo, en los errores que cometió, en las lecciones que aprendió. Salió de la habitación despacio, cerró la puerta con cuidado y fue al balcón. La noche estaba tranquila, la plaza vacía, los árboles balanceándose suavemente con el viento. Rodrigo miró al cielo,
buscando estrellas entre las luces de la ciudad, y susurró al universo a Marina, a quienquiera que estuviera escuchando. Gracias. Gracias por darme una segunda oportunidad. Los próximos meses trajeron aún más estabilidad. Laura continuó progresando en la terapia. Las pesadillas se volvieron raras, la ansiedad disminuyó. Rodrigo se consolidó en la nueva rutina de trabajo, encontrando un equilibrio saludable entre la carrera y la paternidad. Viviana fue ascendida a directora, y ella y Rodrigo mantuvieron una asociación profesional sólida y respetuosa. Elena e Isabela se convirtieron en presencias constantes en la vida de Rodrigo y Laura, creando una especie de familia extendida que traía alegría y apoyo mutuo. Hubo, claro, desafíos. Laura aún tenía momentos difíciles, días en que la tristeza volvía sin aviso, en que ella se acordaba de cosas malas y necesitaba el apoyo de Rodrigo para superarlas. Él aprendió a reconocer las señales, a estar presente sin sofocar, a dar espacio cuando era necesario y cercanía cuando se le pedía. Beatriz, durante una de las sesiones, comentó con Rodrigo: «Ustedes han recorrido un largo camino. Laura se está convirtiendo en una niña fuerte, confiada. Y tú te convertiste en el padre que ella siempre necesitó». Rodrigo sonrió, pero había una humildad genuina en su respuesta. «Todavía tengo mucho que aprender, pero estoy intentando, todos los días. Y eso es lo que importa. No es la perfección, es el esfuerzo constante, la presencia, el amor». Rodrigo salió de esa sesión con una sensación de paz que no sentía hacía mucho tiempo. Recogió a Laura en la escuela y los dos fueron a la plaza. Se sentaron en el banco de siempre, observando los pájaros que a Laura tanto le gustaba nombrar. Ella señaló a un gorrión posado en una rama cercana. «Ese es Pedrito. Él viene aquí todos los días». Rodrigo rió. «¿Cómo sabes que es siempre el mismo?» «Porque lo conozco. Mira la manchita en el ala. Es él». Rodrigo observó la manchita, dudando pero fingiendo creer. Laura continuó narrando las aventuras imaginarias de Pedrito, y Rodrigo solo escuchaba, sonriendo, agradecido por cada segundo de aquel momento común pero extraordinario. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de intensino naranja y rosa, ellos volvieron a casa de la mano. Laura contó sobre la clase de arte, sobre un dibujo que la profesora elogió, sobre un libro nuevo que quería leer. Rodrigo escuchaba todo con atención, haciendo preguntas, riendo con las historias, viviendo plenamente aquel presente que casi perdió. Al llegar a casa, Laura fue a bañarse mientras Rodrigo preparaba la cena. Él había aprendido a cocinar platos sencillos pero nutritivos y descubrió que le gustaba ese ritual de preparar la comida, de saber exactamente lo que Laura estaba comiendo, de sentarse a la mesa y compartir la comida sin prisa, sin celular, sin distracciones. Durante la cena, Laura hizo una pregunta que tomó a Rodrigo por sorpresa. «Papá, ¿todavía te pones triste por la tía Patricia?» Rodrigo pensó por un momento antes de responder. «Me pongo triste por lo que pasó. Triste porque tú hayas pasado por aquello. Pero no me pongo triste porque ella haya salido de nuestra vida. Fue lo mejor que podría haber pasado». «Yo también lo creo. Ahora estamos mucho mejor, ¿verdad?» «Mucho mejor». Laura sonrió volviendo a comer, y Rodrigo percibió que la niña había superado aquel trauma de una forma que él jamás había imaginado posible. Ella no era definida por lo que sufrió, era definida por la fuerza que encontró para seguir adelante, por la capacidad de confiar nuevamente, de amar nuevamente, de vivir plenamente a pesar de todo. Esa noche, después de acostar a Laura, Rodrigo se sentó en el salón con una taza de té. Miró alrededor del apartamento que habían transformado en un hogar. Vio los dibujos de Laura pegados en la pared, las fotos de Marina en portarretratos esparcidos, los juguetes organizados en cestos, los libros apilados en el rincón de lectura. Vio vida, vio amor, vio un nuevo comienzo. Tomó el celular y abrió el álbum de fotos. Deslizó por las imágenes de los últimos meses. Laura sonriendo en el parque, Laura jugando con Isabela,
Laura soplando las velas de su cumpleaños. Laura durmiendo abrazada a la muñeca. Cada foto era un recuerdo precioso, un registro de una vida que estaba siendo reconstruida ladrillo por ladrillo. Rodrigo pensó en cómo todo podría haber sido diferente si él hubiera prestado atención antes, si hubiera escuchado las señales, si hubiera puesto a Laura en primer lugar desde el principio. Pero también entendió que no servía de nada vivir de arrepentimientos. El pasado no podía ser cambiado. Lo que importaba era el presente y el futuro que él y Laura estaban construyendo juntos. Él guardó la foto favorita como fondo de pantalla. Era de Laura riendo, cabellos al viento, ojos brillando, absolutamente libre. Y Rodrigo supo que no importaba lo que viniera por delante, ellos lo enfrentarían juntos, porque ahora él entendía lo que realmente importaba. No eran títulos profesionales, no eran cuentas bancarias, no era reconocimiento externo. Era esa niña durmiendo en la habitación de al lado. Era la oportunidad de estar presente. Era el amor que, a pesar de todo, aún florecía. Y con ese pensamiento, Rodrigo finalmente se permitió descansar, sabiendo que había hecho lo correcto, que estaba en el camino correcto y que lo mejor aún estaba por venir. Habían pasado 2 años desde aquel día aterrador en que Rodrigo recibió la llamada de Laura pidiendo ayuda. 2 años que parecían al mismo tiempo una eternidad y un abrir y cerrar de ojos. La vida que padre e hija construyeron juntos era completamente diferente de la que vivían antes, pero no solo por las circunstancias externas. La transformación más profunda había ocurrido dentro de cada uno de ellos, en las capas invisibles que componen el carácter, la confianza, la capacidad de amar y ser amado. Laura tenía 9 años ahora, y cualquier persona que la viera caminando por la calle con su padre, sonriendo mientras contaba historias de la escuela, jamás imaginaría lo que ella había atravesado. Ella era una niña vibrante, curiosa, apasionada por dibujar y por crear narrativas fantásticas donde siempre había un final feliz. Beatriz, que continuaba acompañándola mensualmente, decía que la recuperación de Laura era una de las más bonitas que jamás había presenciado. No porque el trauma hubiera desaparecido completamente, sino porque Laura había aprendido a convivir con él, a transformarlo en fuerza en lugar de permitir que él la definiera. Rodrigo también era otro hombre. Había en él una serenidad que no existía antes, una presencia que iba mucho más allá de lo físico. Él aprendió a escuchar verdaderamente, a percibir los silencios, a estar disponible no solo con el cuerpo, sino con la mente y el corazón. Continuaba trabajando en la misma empresa, pero ahora con una perspectiva completamente diferente sobre lo que significaba el éxito. Viviana había sido ascendida a vicepresidenta, y los dos mantenían una relación de respeto mutuo y asociación. Ella ocasionalmente bromeaba que Rodrigo era el único ejecutivo que salía corriendo a las 5 de la tarde para buscar a su hija en la escuela, pero lo decía con admiración, no con crítica. Fue en una mañana común de martes durante el desayuno que Laura hizo un comentario que tomó a Rodrigo desprevenido. «Papá, la tía Elena está diferente últimamente. ¿Lo notaste?» Rodrigo estaba untando mantequilla en una tostada y levantó los ojos, intrigado. «¿Diferente cómo?» «No sé. Más feliz». Ella se queda sonriendo sin motivo. Hasta Isabela comentó. Rodrigo sonrió, intentando disimular. En realidad, él sabía exactamente lo que estaba pasando. Elena había empezado a salir con un profesor de educación física de la escuela de las niñas, un hombre llamado Felipe, y estaba visiblemente radiante. Pero Rodrigo no sabía que Laura lo había percibido. La gente se pone feliz a veces, Laura. No necesita tener un motivo específico. Laura mordió un trozo de pan, pensativa. Tú también estás más feliz, papá. Antes siempre parecías cansado. Ahora sonríes más. Rodrigo sintió que el corazón se le apretaba de una forma buena, cálida. Él extendió la mano y tocó el rostro de su hija con cariño. Es porque te tengo a ti, mi amor. Tú me enseñaste a ser feliz de verdad.
Laura sonrió, una de esas sonrisas espontáneas y puras que iluminan todo alrededor, y volvió a comer. Rodrigo se quedó observándola por unos instantes más, maravillado con la criatura increíble en la que se estaba convirtiendo, agradecido por cada segundo que tenía a su lado. Esa semana, la escuela organizó una exposición de arte donde los trabajos de los alumnos serían exhibidos para los padres. Laura estaba animadísima porque uno de sus dibujos había sido seleccionado para estar en la entrada principal de la galería improvisada en el patio. Rodrigo pidió salir más temprano del trabajo, recogió a Laura en casa y los dos fueron juntos a la escuela. Elena e Isabela también estaban allí, y los cuatro caminaron juntos por los pasillos decorados con pinturas, collages, esculturas de arcilla y otros trabajos creativos. Cuando llegaron a la entrada del patio, Rodrigo vio el dibujo de Laura expuesto en un caballete de madera, iluminado por un reflector improvisado. Era una acuarela vibrante, llena de colores cálidos. Mostraba a un hombre y una niña de la mano, caminando hacia un horizonte donde el sol nacía. En la esquina superior, escrito con la letra esmerada de Laura, estaba el título «Nuevo comienzo». Rodrigo sintió los ojos arder. Él se quedó parado allí, mirando ese dibujo, incapaz de hablar. Laura tiró de su mano, acercándolo más. «¿Te gustó, papá?» Lo hice pensando en nosotros. Rodrigo se agachó poniéndose a su altura y la abrazó con toda la fuerza que tenía. «Está perfecto, Laura. Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida». La profesora de arte, una mujer joven llamada Carla, se acercó sonriendo. «Señor Sampaio, Laura es una de las alumnas más talentosas que he tenido. Ella tiene un don especial para transmitir emoción a través de los colores. Este dibujo nos emocionó a todos cuando lo presentó». Rodrigo agradeció, aún visiblemente conmovido. Elena, a su lado, también tenía los ojos humedecidos. Ella sabía parte de la historia de Rodrigo y Laura y entendía el significado de aquel dibujo. Al final de la exposición, cuando estaban volviendo a casa, Laura preguntó: «Papá, ¿puedo invitar a Isabela a dormir aquí el sábado?» Rodrigo sonrió. «Claro que puedes, voy a coordinar con la tía Elena». Laura celebró, ya planeando todo lo que harían. Palomitas, películas, juegos. Rodrigo observaba la emoción de su hija y se daba cuenta de cómo las cosas habían cambiado. Antes, Laura vivía aislada, sin amigos cercanos, sin libertad para ser solo una niña. Ahora, ella tenía amistades sólidas, confianza para expresarse y un hogar donde se sentía verdaderamente segura. Esa noche, después de que Laura se durmiera, Rodrigo se sentó en el sofá con una taza de té y encendió la televisión. Estaba pasando un documental sobre resiliencia, sobre personas que superaron adversidades inimaginables y consiguieron reconstruir sus vidas. Él lo vio por unos minutos, reconociendo en los relatos algo que él mismo había vivido. La travesía no era lineal. Había días buenos y días malos. Había momentos de fuerza y momentos de debilidad. Pero lo que importaba era continuar, un paso a la vez, sin rendirse. El teléfono sonó, y Rodrigo atendió. Era Marcelo Furtado, el abogado que había llevado el caso de Laura. Ellos no conversaban con tanta frecuencia como antes, pero mantenían contacto ocasional. «Rodrigo, ¿todo bien? Disculpa llamar tarde». «Sin problemas, doctor Marcelo. ¿Pasó algo?» «En realidad sí. Recibí una llamada de la fiscalía. Patricia cumplió la pena que le fue atribuida. Salió de la cárcel ayer». Rodrigo sintió un apretón en el pecho. Él sabía que ese día llegaría eventualmente. Patricia había sido condenada a 3 años, pero con buen comportamiento redujo a 2. Aún así, la noticia lo dejó inquieto. ¿Puede acercarse a Laura? No. La medida de protección sigue vigente por tiempo indeterminado. Ella tiene prohibido acercarse, hacer contacto, cualquier interacción. Si lo intenta, será arrestada nuevamente. Te estoy avisando solo para que estés atento. Cualquier cosa extraña, cualquier movimiento sospechoso, me llamas inmediatamente». Rodrigo agradeció y colgó. Se quedó sentado en la oscuridad, procesando la información.
Patricia estaba libre. No representaba ya un peligro directo, pero la simple idea de que ella estaba en la misma ciudad, respirando el mismo aire, lo incomodaba profundamente. Él se levantó, fue hasta la habitación de Laura y se quedó parado en la puerta, observándola dormir. La muñeca de trapo aún estaba allí, abrazada como siempre. Laura estaba segura, y Rodrigo haría todo para que continuara así. Los días siguientes transcurrieron normalmente, pero Rodrigo estaba más vigilante. Prestaba atención a los alrededores cuando salía con Laura. Verificaba si alguien los estaba siguiendo. Cerraba las puertas con más cuidado. No le contó nada a Laura. No, quería asustarla sin motivo. Beatriz, cuando lo supo, aconsejó: «Rodrigo, es natural que estés preocupado, pero no dejes que el miedo controle tu vida. Sigue viviendo, sigue dándole a Laura la rutina que ustedes construyeron. Si algo sucede, tú lo manejas, pero no anticipes problemas que quizás nunca lleguen». Rodrigo sabía que ella tenía razón. Poco a poco fue relajándose, volviendo al ritmo normal. Y nada sucedió. Ninguna señal de Patricia, ningún movimiento extraño. La vida siguió. El sábado Isabela pasó la noche en su casa. Las niñas vieron películas de animación, hicieron palomitas, jugaron al karaoke y rieron hasta tarde. Rodrigo y Elena se quedaron en el salón, conversando sobre asuntos variados. Elena contó sobre su noviazgo con Felipe, sobre cómo estaba feliz, pero también recelosa de entregarse nuevamente después del divorcio. Rodrigo la escuchó con atención, compartió sus propias experiencias sobre reconstruir la vida después de pérdidas, y los dos terminaron la noche con una conexión más profunda, una amistad que se solidificaba cada vez más. Cuando Isabela se fue el domingo por la mañana, Laura estaba radiante. Rodrigo aprovechó el resto del día para pasar tiempo de calidad con su hija. Fueron al parque, anduvieron en bicicleta, tomaron helado y se sentaron en el banco de siempre para observar los pájaros. Laura señaló a un gorrión que se posó cerca de ellos. «Mira, papá, es Pedrito. Él todavía viene aquí». Rodrigo sonrió. «Es fiel, ese Pedrito. Igual que tú, papá. Eres fiel. Nunca me abandonas». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Él abrazó a Laura, besó la parte superior de su cabeza y susurró: «Nunca te voy a abandonar, Laura, nunca. Esa es una promesa que voy a cumplir hasta el fin de mi vida». Laura se quedó quieta por un momento, solo disfrutando del abrazo. Después preguntó: «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de quién soy?». Rodrigo sostuvo sus manos, mirándola a los ojos con toda la sinceridad que tenía. «Laura, tu madre no solo estaría orgullosa, ella estaría maravillada. Eres valiente, amable, talentosa, fuerte, todo lo que ella soñó que fueras y mucho más. ¿Y tú, papá? ¿Estás orgulloso de mí? Más de lo que las palabras pueden expresar». Laura sonrió, y en esa sonrisa Rodrigo vio a Marina. Vio la dulzura, la luz, la pureza. Y supo que, de alguna forma, Marina continuaba viva a través de su hija, a través del amor que ellos compartían, a través de la familia que él estaba reconstruyendo con tanta dedicación. Las semanas siguientes trajeron más novedades. La escuela de Laura organizó un concurso de redacción sobre temas libres, y Laura decidió escribir sobre superación. Rodrigo la ayudó a organizar las ideas, pero el texto fue todo de ella. Ella escribió sobre una niña que pasó por momentos difíciles, pero que encontró fuerza en el amor de su padre y consiguió empezar de nuevo. No mencionó detalles específicos, pero la emoción era palpable en cada línea. Cuando salieron los resultados, Laura ganó el primer lugar de su categoría. La premiación fue en una ceremonia en la escuela, con todos los padres presentes. Cuando llamaron el nombre de Laura y ella subió al escenario para recibir el certificado, Rodrigo estaba en la primera fila, aplaudiendo con fuerza, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo, de realización, de gratitud. Laura leyó un extracto de la redacción en el micrófono, con la voz firme a pesar de la timidez. A veces
La vida nos coloca en lugares oscuros, lugares de los que creemos que nunca vamos a salir. Pero si tenemos a alguien que nos ame de verdad, que nos tome de la mano y nos muestre la luz, lo logramos. Siempre lo logramos. El público aplaudió emocionado. Rodrigo vio que no era solo él quien lloraba. Varios padres estaban visiblemente conmovidos. Elena, a su lado, apretó su mano y él agradeció en silencio por tener personas como ella a su lado. Al regresar a casa esa noche, Laura estaba sosteniendo el certificado con orgullo. Rodrigo lo colgó en la pared del salón, al lado de los dibujos y fotos que ya decoraban el espacio. Cada artículo allí contaba una historia, marcaba una conquista, celebraba un momento de alegría. Durante la cena, Laura hizo una pregunta que sorprendió a Rodrigo. «Papá, ¿crees que algún día vas a salir con alguien de nuevo?» Rodrigo casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. Tosió, se recuperó y miró a Laura con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Por qué preguntas eso?» «Solo curiosidad. La tía Elena está saliendo con alguien. Y me pareció genial. Ella está feliz. Pensé que quizás tú también podrías ser feliz así». Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. «Laura, yo ya soy feliz, muy feliz. Te tengo a ti, tengo un trabajo que me gusta, tengo amigos. Si un día conozco a alguien especial, puede que sí, pero no es una prioridad ahora. Mi prioridad eres tú. Y si conoces a alguien, me lo vas a contar, ¿verdad? No lo vas a esconder». Rodrigo sonrió, conmovido por la madurez de su hija. «Claro que te lo voy a contar. Eres la persona más importante de mi vida. Todo lo que me pase, tú lo vas a saber». Laura pareció satisfecha con la respuesta y volvió a comer. Rodrigo se quedó pensando en esa conversación. La verdad era que él no había pensado en relaciones desde Patricia. La herida aún estaba fresca, la confianza afectada, pero también sabía que, eventualmente, podría abrir espacio para el amor nuevamente. No tenía prisa. Cuando fuera el momento adecuado, él lo sabría. Los meses continuaron pasando, trayendo pequeñas alegrías y desafíos cotidianos. Laura fue promovida en la escuela, ganó una medalla en una competición de dibujo, hizo nuevos amigos. Rodrigo fue reconocido en el trabajo por un proyecto exitoso, recibió un bono que usó para reformar el apartamento, haciéndolo aún más acogedor. Elena y Felipe se comprometieron e invitaron a Rodrigo y Laura a la celebración. Fue una fiesta pequeña, íntima, llena de amor y alegría genuina. Rodrigo vio a Elena radiante y sintió felicidad sincera por ella. Isabela estaba emocionada con la idea de tener a Felipe como padrastro, y las dos familias se estaban uniendo de una forma hermosa y saludable. Durante la fiesta, Felipe apartó a Rodrigo y le dijo: «Amigo, quiero agradecerte. Elena me contó lo importante que fuiste para ella durante estos años. Cómo se apoyaron. Eso significa mucho». Rodrigo apretó la mano de Felipe con firmeza. «Elena es una persona increíble. Cuida bien de ella y de Isabela. Ellas lo merecen. Puedes dejarlo en mis manos, ese es el plan». Y en ese momento, Rodrigo sintió que estaba presenciando algo hermoso. Personas reconstruyendo vidas, encontrando amor nuevamente, formando nuevas familias. Y eso le dio esperanza de que quizás un día él también pudiera tener eso. Pero por ahora estaba completo con lo que tenía. Fue en una tarde de domingo, casi 3 años después de la revelación del abuso, que Rodrigo recibió una carta inesperada. Vino por correo, sin remitente, solo una dirección escrita a mano. Rodrigo la abrió con cautela. Era de Patricia. La carta era corta, escrita en papel simple, con una letra temblorosa que él no reconocía. Ella pedía disculpas. Decía que había pasado por terapia intensiva, que entendía ahora la gravedad de lo que hizo, que cargaría con esa culpa para siempre. Decía que no esperaba perdón, que no lo merecía, pero que necesitaba expresar su arrepentimiento. Terminaba diciendo que se había mudado a otra ciudad, que jamás intentaría contacto nuevamente, y que deseaba que Rodrigo y Laura fueran felices. Rodrigo leyó la carta 3 veces intentando sentir algo: rabia, tristeza, compasión. Pero todo lo que sintió fue indiferencia.
Patricia era parte de un pasado que él había superado. Sus disculpas, sinceras o no, no cambiaban nada. Laura estaba segura, estaba feliz, estaba curada. Eso era lo que importaba. Él guardó la carta en un cajón, decidiendo que un día, cuando Laura fuera mayor, si ella quería saber, él se la mostraría. Pero por ahora no había necesidad. Patricia ya no formaba parte de sus vidas y así debía continuar. Esa noche, Rodrigo se sentó con Laura en el balcón. El cielo estaba limpio y era posible ver algunas estrellas a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. Laura señaló una estrella particularmente brillante. «Papá, esa de ahí es mamá, estoy segura». Rodrigo sonrió, abrazando a su hija. «Puede ser, y si lo es, ella nos está cuidando desde allá arriba. Yo creo que ella está feliz, porque nosotros estamos felices». Rodrigo besó la cabeza de Laura, sintiendo una paz profunda apoderarse de su corazón. «Yo también lo creo, mi amor. Yo también lo creo». Se quedaron allí por unos minutos más, en silencio cómodo, solo disfrutando de la presencia del otro. Y Rodrigo supo, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto, que todos los sacrificios, todas las batallas, todas las noches sin dormir valieron la pena. Porque allí, en ese momento, él tenía todo lo que realmente importaba. Tenía a Laura, tenía amor, tenía una segunda oportunidad de ser el padre que siempre debería haber sido. La vida continuaría trayendo desafíos, sorpresas, alegrías y tristezas. Pero Rodrigo sabía que mientras tuviera a Laura a su lado, mientras pudiera abrazarla, protegerla, amarla, todo estaría bien. Porque al final, lo que define una vida no son los errores que cometemos, sino el coraje que tenemos para corregirlos. No son las caídas, sino la determinación de levantarnos. No es la oscuridad que enfrentamos, sino la luz que elegimos seguir. Y Rodrigo eligió la luz, todos los días, en cada decisión, en cada abrazo, en cada sonrisa intercambiada con Laura. Esa era su redención, esa era su victoria, y esa, finalmente, era su paz. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Laura haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con esta travesía de reconstrucción, coraje y amor incondicional, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más les marcó en esta narrativa. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más verdadero y transformador del alma humana, mostrando que siempre es posible comenzar de nuevo cuando tenemos amor y determinación. Los esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que removerá sus emociones.